Bien, buenos días. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o observación. En caso de, bueno, de todas maneras, si quieren hacer pregunta o observación, pueden preguntar o también dejaré disponible el chat, lo dejaré abierto para estar mirando en caso que quieran preguntar algo o está ahí. Entonces, bueno, estaba colocando ahí, simplemente hacer notar que coloqué un link también en caso de que, bueno, si no están suscritos al canal del curso, también coloqué mi página web donde dice cursos, coloqué también, dice canal YouTube, si hacen clic ahí, se van directamente al curso, digamos, de clásica por si quieren mirar algo que esté ahí. Entonces, vamos a empezar entonces la clase pasada estábamos discutiendo algunos conceptos importantes de inestabilidades. Les hablé del concepto de inestabilidad de Lyapunov, asintótica y espectral, que son más o menos los conceptos usuales que usamos para estudiar la estabilidad de una solución. La buena ventaja de las definiciones de Lyapunov y asintótica es que es para cualquier solución que depende del tiempo. El análisis espectral es solo válido para soluciones del tipo estacionaria. Voy a tratar de cambiar de red porque dice mi computador que parece que está un poco inestable, así que espero que mejore en esta otra red. Solo entonces en algunas fracciones de segundo seguramente se va a desconectar, pero ya va a estar funcionando bien, digamos. Entonces debería aparecer. Ok. Supongo que ahí ya aparecí bien. Simplemente me confirman si están escuchando bien, por si acaso. Sí, se Supongo escucha que bien. perfecto. Entonces, ok. Entonces, lo que les hablaba entonces de la estabilidad de soluciones, la gracia también de Lyapunov es que para todo tipo de soluciones, el análisis espectral, que es seguramente lo más familiar para ustedes, que hace un análisis lineal, es válido para equilibrios. También uno puede generalizar estos conceptos para hacer estudio de análisis no lineal y entonces en esos casos hay que tomar en cuenta las no linealidades y ver cómo juegan un rol. Pero en general, saber bien análisis de estabilidad lineal nos permite decir si es Lyapunov estable o asintóticamente estable, así que es un poco, por hacer más ejemplos para ir tratando de enseñarles un poco más claro estos conceptos y cómo poder utilizarlo de forma un poco más cómoda. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un ejemplo, que es el ejemplo que estábamos discutiendo la vez pasada. Vamos a empezar de nuevo este ejemplo, que es este péndulo que tenemos acá, que es el péndulo, digamos, de Andronov. Este no es exactamente el péndulo de Andronov, pero se parece bastante. ¿En qué sentido? Ok, acá, bueno, estas son las ecuaciones de movimiento, como las ven ahí. En este caso acá, este sistema no es un anillo, pero la partícula, como ven acá, tengo un cilindro, eso da cuenta del momento de inercia. En el caso del anillo que vamos a discutir, que ya lo han visto alguna vez, pero vamos a volver a discutirlo, pero un punto de vista de estabilidades y, espero yo, de inestabilidades, bifurcaciones. Entonces, en este anillo, si hay una condición inicial, como ven, hay conservación de momento angular y él está girando. Entonces, podemos un poco tratar de entender qué es lo que pasa en este problema, digamos, que está acá. Entonces, las ecuaciones están escritas ahí, pero, ok, obviamente el sistema dinámico un poco más complejo, voy a colocarlo quizás acá está el sistema físico en cuestión, acá voy a colocar el otro par de variables que están ahí, que son, en este caso, voy a colocar como variable acá, voy a colocar, las ecuaciones son estas que están acá, voy a mover por ahora los parámetros. Entonces, como ven, tenemos en las ecuaciones un ángulo θ, que es con respecto a la vertical, ya las voy a escribir, y tenemos también el ángulo azimutal, que da cuenta de la velocidad angular, que es phi, que si miran estas ecuaciones que están acá, phi esencialmente si no hubiera ni disipación ni motor, que es el caso, a todos los parámetros son cero los que están acá, así que esta parte acá no está, estos dos términos son cero, este término, el primer término y el segundo término me dice que una derivada total, se conserva el momento angular, y por lo tanto, entonces tengo un espacio que tiene variables θ punto, velocidad con respecto, ángulo con respecto a la vertical, velocidad angular, y en este de acá voy a colocar entonces como variable, debería colocar phi y phi punto, pero phi es una variable que crece en cada instante, esto está girando, por lo tanto no es una buena forma de representarla. Voy a colocar θ y la derivada de phi. ¿Ok? Entonces, en el eje vertical, si quieren verlo así, en el eje vertical tengo la velocidad angular, phi punto, y en el eje horizontal el ángulo.
¿ok? Entonces, si yo le quiero decir al computador dónde está, qué está haciendo, por ejemplo, le puedo decir que me muestre exactamente, ok, ahí me muestra la trayectoria donde está, y acá también puedo decirle que me las muestre para que entonces veamos cuáles son. Esa trayectoria es la que estamos viendo actualmente. Entonces, si yo le quiero dar más momento angular, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, subir acá y darle un momento angular un poco mayor. Por ejemplo, ahí le aumento el momento angular y por lo tanto ahora gira más rápido. Y eso es lo que estamos viendo ahí, gira más rápido, que bueno, vimos esa distorsión. Y de hecho, se fijan, el espacio-fase empezó a cambiar un poco, se ve un poco bastante distinto. Voy a darle más momento angular para ilustrar qué es lo que quiero decir. ¿Ok? Ahí incluso se fijan, ya no se ve como un círculo, sino que se ve como un 8. Esto que están viendo ahí es algún cambio relativamente importante en las soluciones. Si uno mira la solución física, que es la que está acá, y uno quiere saber qué es lo que está pasando con ella, vamos a mover los parámetros acá. Entonces, la solución física, como ven ahora, es algo distinto. Si la miro desde abajo, puedo, por ejemplo, girar mi péndulo y mirarlo desde abajo. Fíjense, en este caso se acerca al origen y se va, se acerca al origen y se va. Esto me dice que las soluciones, cuando cambió el momento angular, de alguna forma cambió el espacio de fase, ya no se parece al espacio de fase que teníamos al principio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si yo le digo al computador ahora, voy a decirle que deje de trazar, acá están los puntos, sino que me permita, ok, eso me va a permitir darle más condiciones iniciales. Fíjense, si le doy muchas condiciones iniciales, fíjense cómo el espacio de fase ahora. Si fijan, ahora tiene una forma un poco distinta. Bueno, está él solo tratando de actualizarlo, lo hace un poco más grande, pero lo que ven ahí, ok, es un poco más grande. Entonces, si ven, es muy distinto el espacio de fase, ya no se parece al que teníamos antes. Hubo un cambio cualitativo. Es eso lo que les quiero enseñar. Este cambio cualitativo es lo que vamos a llamar bifurcaciones. Bueno, obviamente hay muchos, no conservé el monto angular, hay muchos, leí con muchos distintos montos angular, pero lo que quiero mostrarles es que cambia el espacio fase. Para que sea más fácil, y también lo voy a hacer, voy a colocar disipación, le voy a colocar que esta vez el péndulo pierde energía, y también cuando gira pierde energía. Entonces todas esas cosas las puedo agregar, y también le voy a colocar un motor para que entonces esto gire. ¿Por qué voy a hacer esto? Primero quiero ilustrarle y después nos vamos a ir sobre las ecuaciones, pero primero quiero mostrarle intuitivamente lo que pasa. Tomo este péndulo, como tiene disipación, le doy una condición inicial, un ángulo grande, fíjense, el péndulo parte y simplemente para. Aquí vuelvo a insistir, tengo teta, teta punto, y aquí tengo teta y el eje vertical phi punto. Entonces, fijan, esto me dice que la posición vertical es estable. Esto sería un buen juego entretenido en Fantasylandia. En vez de ser un columpio, coloco un columpio, el cual tiene un motor, el cual está girando. Entonces, si lo suelto, se va a la vertical. Alguien me diría, sí, pero eso es muy fome. Es verdad. Pero si ahora lo hago girar cada vez más rápido, va a haber una velocidad especial. Por ejemplo, por aquí, cuando esto es mayor que 1, porque está en unidades dimensionales, donde la posición vertical va a dejarse estable. Fíjense, ahora el sistema ya no es estable y el espacio fase ahora cambió. Si se fijan, ahora el punto del origen ya no es un atractor, es lo que llamamos un punto hiperbólico. Así que ejerce comportamientos interesantes y que acabamos de ver. Simplemente cambiando un parámetro, puedo pasar al sistema a tener ahora, fíjense, bueno, el sistema ahora es más chico y ahora en la posición vertical es estable. Entonces voy a tratar de explicarle cómo cambio de estabilidad, cómo puedo crear nuevos equilibrios y también cómo ocurre este fenómeno que estamos viendo ahí, que lo llamamos una inestabilidad. Así que vamos a tratar de entender todos estos fenómenos. No sé si les quedó claro, si es que alguien tiene duda, si quiere me puede preguntar, si no, volveremos de todas maneras en la tablet, voy a explicar con calma todo, pero simplemente voy a estar seguro, si es que alguien tiene duda, me puede preguntar. Entonces, vamos a volver a la tablet y tratar de explicar un poco todos los fenómenos que acabamos de ver. Para mano el chat, por si alguien tiene cualquier pregunta, me avisa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces vamos a tratar de entender este ejemplo que traté de ilustrar al principio. Entonces colocamos simplemente, bueno, a mí me gusta llamarlos como, bueno, fue un ejemplo propuesto por Andronov, del péndulo Andronov, que se parece, bueno, el Andronov por supuesto no le colocó motor, después nosotros le colocamos motor y explicamos un poco mejor qué es lo que pasa. Pero la idea esencial es que tenemos entonces un aro, por lo menos Andronov así lo planteó, tenemos un aro, sobre este aro colocamos un anillo, que está acá, que tiene alguna masa, M, ¿ok? Suponemos que el aro tiene un radio, ¿ok? Por simplicidad, este radio lo vamos a llamar L,
y entonces este sistema tiene la posibilidad de poder girar libremente. Por lo tanto, el anillo se mueve en esta superficie, en este caso esférica, pero obviamente la presencia del anillo no es despreciable, no solo está como constricción, el anillo juega un rol porque obviamente él tiene un momento de inercia. Entonces el ejemplo que yo les mostré, un sistema análogo a este, simplemente para que quede más claro, lo que hago es que tomo un cilindro, eso tiene un momento de inercia y este puede girar con respecto a un eje vertical que está acá, y simplemente me la arreglo para colocar algo que coincide con el centro de masa, y aquí coloco entonces un péndulo que me dé entonces esta posición que está acá. ¿Ok? Entonces eso fue exactamente el mismo ejemplo que les mostré, son dos sistemas equivalentes, simplemente que el de acá obviamente quizás sea más simple imaginarse un anillo, pero exactamente la misma idea. Entonces la pregunta interesante es cómo se describe este sistema físico que estamos mirando. Entonces, para describirlo, obviamente usamos, bueno, tenemos un lagrangiano que lo describe. La energía cinética de esta partícula m es muy simple, es m l cuadrado medios por la velocidad. En este caso tenemos que escribir la velocidad de la partícula en coordenadas esféricas. Eso es relativamente simple. Eso nos queda simplemente la forma teta punto al cuadrado, donde teta, no he dicho lo que es teta, por supuesto teta, este ángulo que está acá, y el ángulo que da cuenta del giro lo voy a llamar phi. Por lo tanto, me queda teta punto cuadrado más seno al cuadrado de teta por phi punto al cuadrado. Esa sería la energía cinética, en este caso, solo de la partícula. Obviamente, el cilindro gira y por lo tanto le tengo que agregar la energía cinética de que esté girando ese sistema, y por lo tanto agrego este término phi cuadrado. Y lo otro que tenemos es la gravedad. Se la colocamos. Si le coloco la gravedad, entonces eso nos da mgl, nos da coseno de teta, y recuerda entonces el punto de equilibrio debiera ser estable el origen, por lo tanto le coloco el signo más, y eso entonces nos da bien la energía, el lagrangiano que escribe el sistema. Entonces, como les mencioné en la clase pasada, y ahí quedamos, pero quise primero mostrarles la simulación para que quede un poco más claro, digamos, lo que estamos haciendo. Entonces, como les coloqué la simulación, lo que voy a hacer ahora es simplemente variando. Entonces encontramos ecuaciones de movimiento del sistema. Si queremos calcular las ecuaciones de movimiento, simplemente variando. Para teta, entonces, que lo encontramos, obviamente lo escribir más resumido, si no demoramos más tiempo, nos queda simplemente, después de calcular un poco y quizás dividir por ml o escribir más rápido la ecuación, nos queda simplemente teta dos puntos igual a, en este caso, nos queda g partido por l, frecuencia natural de oscilación del péndulo, seno de teta. Además, entonces en este caso está la presencia de phi. Phi lo que hace es simplemente derivar con respecto a phi. Eso nos va a dar entonces un término más acá en las ecuaciones, que va a ser de la forma i más m, en este caso l cuadrado. Eso nos va a quedar simplemente por razones dimensionales, nos queda así, ml cuadrado. Seno, en este caso me va a quedar un seno cuadrado, por supuesto, no, derive mal. Por supuesto, derivar con respecto a teta, estoy pensando en la ecuación de phi, perdón. Entonces, si derivamos con respecto a teta, nos da ml, que obviamente al dividir por ml cuadrado, eso se cancela, nos va a quedar simplemente seno, nos va a quedar dos veces seno de teta por coseno de phi dividido por 2, así que se cancela el 2, nos queda eso que está ahí, por ml cuadrado, y después dividimos por ml cuadrado, y aquí entonces nos queda un phi punto cuadrado. Ahora esto se puede escribir un poco más compacto, simplemente lo escribo más compacto, nos queda menos g partido por l seno de teta. Esto entonces lo podemos escribir más, si quieren, phi punto cuadrado medios de seno, prefiero escribirlo siempre de 2 teta, un poco más corto. Entonces eso nos da la ecuación para teta, y para la ecuación de phi, por supuesto, phi es cíclica, entonces nos da que Pφ es cantidad conservada, que es simplemente dl a de phi punto, y eso se nos queda I más ml cuadrado, era lo que estaba pensando delante en mi cabeza, por phi punto. Nos queda esta cantidad conservada. Así que las ecuaciones de movimiento de este sistema son dos ecuaciones de movimiento, tenemos esta cantidad conservada y la ecuación que está ahí.
Entonces, ¿qué podemos hacer con estas ecuaciones? Entonces, lo primero es que uno escribiría lo que llamamos la ecuación efectiva. Ya les voy a enseñar hoy también cómo sistematizar este método, pero primero lo hacemos intuitivamente. Entonces, ecuación efectiva lo hacemos intuitivamente como lo haríamos como físico. Entonces, intuitivamente, intuitivamente. Entonces, intuitivamente. Entonces encontramos que si yo reemplazo el phi por la cantidad conservada, nos queda esto que está acá, g por l, seno de teta. Phi entonces sería simplemente p phi al cuadrado, y lo divido por toda esta cosa que está acá, que me queda entonces i, me queda un medio, i más m l cuadrado, seno al cuadrado de teta, y arriba por seno de 2 teta. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que tratar de entender. Esta es la ecuación que debemos tratar de entender, digamos, de alguna forma lo mejor que podamos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es qué hacer con este tipo de ecuación, digamos. Entonces, lo primero, cuando uno tiene una ecuación como esta, que no es tan simple, lo primero que uno hace y la estrategia usual es que esto es la ecuación, bueno, existir ecuación efectiva o efectiva con una sola F, por supuesto, efectiva. Entonces, lo primero que uno hace con una ecuación es simplemente para entenderla, lo primero que haríamos es buscar puntos de equilibrio, puntos de equilibrio. Y obviamente los puntos de equilibrio uno dice, bueno, son los puntos tales que, un punto de equilibrio lo definimos como aquellos puntos tales que no tenemos movimiento, cero. Cuando hacemos eso, si phi punto es cero, entonces inmediatamente implica que si esto es cero, esto implica que p phi es cero, y por lo tanto me queda como única solución posible es que teta, entonces seno de teta sea cero, es decir, me queda cero, o en este caso pi o más menos pi es solución. ¿Ok? Pero esto sería un punto de equilibrio, pero uno puede pensar, pero la ecuación efectiva no aparece phi, entonces uno quisiera colocar un punto de equilibrio para la ecuación efectiva. Entonces, esos puntos de equilibrio los llamamos punto de equilibrio relativo. Entonces, calculemos lo que llamamos punto de equilibrio relativo. Esta idea de punto de equilibrio relativo es simplemente punto de equilibrio de la ecuación efectiva, punto de equilibrio de la ecuación efectiva. Ya voy a sistematizar cómo calcular ecuaciones efectivas, simplemente estoy tratando de hacer el primer intuitivo en un ejemplo que me parece mejor. Entonces, el punto de equilibrio lo vamos a definir simplemente como relativo, como punto de equilibrio de la ecuación efectiva. Ahora, esta idea de punto de equilibrio relativa se debe a Poincaré. Poincaré va a ser quien, digamos, va a tratar de, va, va a colocar esta idea, él va a hablar, entonces va a definir estos puntos de equilibrio relativo, y entonces nuestra ecuación que tiene como punto de equilibrio relativo, entonces lo único que hay que hacer es que hay que buscar soluciones, como la ecuación no aparece phi, hay que buscar soluciones que son de la forma teta 2 puntos y teta punto igual a 0, pero phi punto distinto de 0. Obviamente los puntos de equilibrio relativos ya los conocemos, porque estudiando el problema de 2 cuerpos y 3 cuerpos, las órbitas obviamente no son puntos de equilibrio, sin embargo sí son puntos de equilibrio relativos. Esa es la importancia que tienen. Las órbitas en un problema, digamos, en el caso de 2 cuerpos, 3 cuerpos, son soluciones que se están moviendo, así que phi punto no puede ser 0. Por lo tanto, entonces Poincaré nos diría, ok, si calculamos phi punto distinto de 0, y tenemos entonces que buscar el punto de equilibrio, eso nos diría que la ecuación que tenemos que satisfacer ahora en realidad es 0 igual a ¿qué? Tendríamos 0 igual en este caso a menos g partido por l seno de teta más p phi ahora es distinto de 0, obviamente eso es lo que queremos usarlo como un parámetro interesante, nos va a dar seno de 2 teta, y esto nos va a quedar entonces acá de la forma i más ml seno al cuadrado de teta. Al cuadrado, por supuesto, no que el cuadrado que me faltó, el cuadrado. Partido por 2. Entonces, las soluciones ahora de esta ecuación, ¿cuáles son? Bueno, trivialmente el seno es seno por coseno, así que me sigue quedando las soluciones triviales, me queda la solución de seno de teta igual a 0, eso nos da como solución teta igual a 0 y pi, es decir, péndulo hacia abajo, péndulo hacia arriba. ¿Ok? Esas son soluciones. Pero el sistema tiene más soluciones. Nos dice que como función de phi,
Hay otras soluciones que son de la forma menos g partido por L, saco el seno de ahí, me queda entonces más p phi, seno es 2 veces, así que me queda coseno de teta, simplifica un seno, y abajo me queda i más ml seno al cuadrado de teta al cuadrado. Entonces, se fijan, me queda esta ecuación. Ahora esta ecuación me dice tienen que tener otras soluciones, la multiplico, la paso hacia el otro lado y veamos que nos da como soluciones. Nos queda entonces, la solución nos queda 0 igual a menos g partido por L, ahora multiplicado por i más ml seno al cuadrado, pero seno al cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, todo esto está elevado al cuadrado más p phi coseno de teta. Entonces, eso está casi bien, pero entonces uno diría, si defino una nueva variable, digamos, llamémosla x igual a coseno de teta, entonces nos quedaría una ecuación de qué tipo. Nos queda una ecuación 0 igual a menos g partido por L por i más ml cuadrado, me falta un cuadrado, 1 menos x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más p phi por x. Entonces, se fijan, el problema de esta ecuación es que tenemos una ecuación, digamos, desgraciadamente, nos queda una ecuación, un polinomio, nos queda un polinomio de orden, digamos, aquí a la 4, digamos, porque x al cuadrado me queda un polinomio x a la 4, el cual es soluble, pero obviamente es todavía complejo. Soluble, pero complejo. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Igual quisiéramos entender lo que vimos antes. Entonces muchas veces no siempre es fácil encontrar las soluciones porque pasa por resolver ecuaciones complejas. Entonces uno dice, pero ¿cómo podemos tratar de resolver y entender un poco mejor las cosas, digamos, que estamos viendo, digamos? Entonces una estrategia para hacer eso es lo que vamos a hacer ahora, que es lo que hacemos, es que llamamos, hay que hacer un análisis débilmente no lineal, es quizás una estrategia que nos permita entender las cosas, pero si no, no podemos entender todo, porque las ecuaciones son muy difíciles. Entonces vamos a hacer lo que llamamos análisis débilmente no lineal. ¿De qué se trata un análisis débilmente no lineal? Simplemente esta vez voy a tomar las primeras correcciones a la teoría lineal. Obviamente la teoría lineal me va a permitir entender la inestabilidad y la teoría no lineal, débilmente no lineal, me va a permitir entender cómo estas no linealidades cambian. Así que tenemos que hacer todo ese tipo de análisis. Por lo tanto, tratamos de hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero que nada introducimos, bueno, tenemos teta y voy a hacer un análisis en torno a un equilibrio, que es el que conocemos fácil, que es 0. Y a esta voy a colocarle una variable que me dé cuenta de la perturbación, digamos, mejor cita así. Voy a asumir que esta variable es pequeña. Lo reemplazo en la ecuación. Ok, entonces voy a asumir que teta es pequeño y por lo tanto, fíjense, ¿cómo me quedaría la ecuación dinámica? Teníamos teta 2 puntos, entonces si esto simplemente va a ser cita 2 puntos, está muy fácil, me queda menos g partido por L, seno de teta, pero seno de teta para ángulo pequeño, eso es simplemente cita menos cita cubo, partido en este caso por 3 factorial y eso es 6, así que nos queda eso. Después tenemos más, si vamos a nuestra ecuación original, es p phi al cuadrado, seno 2 veces el ángulo partido por lo otro. Así que eso nos queda más p phi por seno de 2 veces el ángulo. Así que eso es 2 cita, el desarrollo de Taylor de seno. Entonces me queda 2 veces al cubo, eso me da 8 cita, en este caso cubo, partido por 6. Voy a despreciar, por supuesto, estoy despreciando todos los órdenes quínticos. Voy a colocar, cuando digo análisis débilmente no lineal, lo que estamos pensando es que vamos a despreciar las no linealidades superiores. Nos vamos a quedar con la primera no linealidad en nuestro análisis. Por otro lado, abajo tenemos un 2 y también hay una función que depende de i más m l cuadrado seno de teta. Pero seno de teta, entonces, como está al cuadrado, simplemente me queda un término acá, seno cuadrado. El otro término me va a quedar, me queda un término como está al cuadrado, entonces me va a quedar seno menos seno al cubo al cuadrado, así que el subsiguiente término es a la 4 y eso lo estoy despreciando. Así que hasta ahí me guardo mi aproximación y estoy despreciando órdenes z a la 4.
Entonces, voy a ordenar la ecuación, por supuesto, como cita es chiquitito, puedo seguir haciendo Taylor, y para que haya una ecuación más adecuada para el análisis que quiero hacer. Entonces, fíjense, primero que nada tengo términos lineales, los reconozco, ¿dónde están los términos lineales? Por acá tengo un término lineal, esta ahí es lineal, pero de acá también va a ser un término lineal, así que los agrupo. Me queda entonces menos g partido por L, y del otro lado tengo P, P, fíjense si lo reemplazo ahí, entonces me va a quedar menos P phi al cuadrado, está al cuadrado por supuesto, partido por 2i, y hay un 2 acá que cancela el 2, así que el 2 en realidad no va. Y eso entonces me queda multiplicado por zeta. Ese sería el término lineal. Después tengo un término cúbico, así que colecciono todos los términos cúbicos que hay en la ecuación. Entonces todos los términos cúbicos que tenemos, acá hay uno, y acá hay otro, o sea, obviamente la ecuación tengo un término cúbico aquí, y de aquí hay términos cúbicos variados que vienen de abajo y de arriba, así que los juntamos todos los términos cúbicos. Entonces el término cúbico nos va acá entonces la forma más, voy a colocar más, vamos a ver por qué, más, nos da entonces, bueno, en realidad va a ser menos, prefiero dejar menos porque va a ser negativo. Menos, el primer término que nos da, el primer término nos da esto, por esto está acá, nos queda simplemente menos, menos, me queda más, con el menos afuera me queda menos. Me queda menos g partido por L partido por 6. Del otro lado tengo un 8 que está acá, partido por 6, así que se me queda P phi. Me queda P phi, ¿con qué signo? Eso me va a quedar, como tiene signo menos, me queda más, P phi cuadrado. Me queda entonces, tengo abajo hay un 6 y acá un 2, así que me queda 4 veces, ¿ok? Me queda 4 veces partido por 3. ¿De qué cosa? P phi, partido obviamente factor común, me queda partido por I. Aquí me queda P phi partido por I. Y también tengo un término cúbico que viene de acá abajo. Esto, si lo desarrollo en Taylor, va a ser simplemente saco un i para afuera, me queda 1 más ml cuadrado partido por entonces por zeta cuadrado, lo subo hacia arriba en Taylor, me queda menos, con el término primero que está acá me queda el cubo, así que también aporta y aporta con el buen signo, así que me queda más, me queda un término más, me queda entonces ml cuadrado partido por i, ¿ok? Y también está multiplicado todo eso por zeta al cubo. Así que me quedan todos estos términos que están acá. Entonces, esta es la ecuación que me queda, pero voy a hacer algunas definiciones. ¿Cuáles definiciones voy a hacer? Es que primero que nada el término lineal lo voy a llamar mu, y este término cúbico lo voy a llamar a. Es decir, que la ecuación me va a quedar simplemente zeta, dos puntos, igual a menos mu zeta menos a por zeta al cubo. ¿Ok? Ya van a ver por qué el último término, bueno, le puse signo menos, pero me quedé ahí. ¿Dónde? Simplemente donde estos tienen nombres, por eso quiero hablar de ellos un poco para que entiendan bien, donde mu es lo que llamamos parámetro de bifurcación. Esta idea de parámetro de bifurcación, la noción de bifurcación fue introducida por Poincaré también, o sea, Poincaré, que lo tenemos acá, va a introducir este concepto de parámetro de bifurcación, así que usamos la idea de parámetro de bifurcación, y mu en nuestro caso es muy simple, y a, bueno, a lo acabamos de definir, si quieren lo escribo de nuevo, a es simplemente menos g partido por 6l más p phi al cuadrado por i 4 tercios más ml al cubo i. ¿Ok? Es un parámetro, lo defino así. Este parámetro lo llamamos parámetro de saturación. No es tan importante. Entonces, término de saturación no lineal. Término de saturación. Ahora, pero hagamos el análisis primero. ¿Qué significa este mu positivo? Esta es la primera cosa interesante que nos va a enseñar esta ecuación que está acá. Mu, entonces es igual a ¿qué? A g partido por L menos P phi partido por I, y este va al cuadrado. Entonces, fíjense que cuando este G, aquí está acá, cuando la gravedad, este primer término da cuenta de dos fuerzas, en realidad es muy interesante, por eso los parámetros de bifurcación en general son muy útiles. Este da cuenta de la gravedad, y este otro término que está acá da cuenta de otra cosa, que en este caso es la fuerza, en este caso, bueno, fuerza centrífuga.
Entonces, ¿qué nos dice este parámetro que está acá? Nos dice que cuando es positivo, gana la gravedad. Entonces nos dice esencialmente que cuando es positivo, cuando mu es positivo, entonces cuando mu es positivo, lo que gana es la gravedad, y cuando mu es negativo, gana la fuerza centrífuga. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo este sistema? Obviamente nos dice muchas cosas. Lo primero que nos dice es que de un punto de vista lineal, simplemente lineal, nos dice que si yo escribo el sistema lineal, me queda z dos puntos igual a menos mu z, o lo escribo con un más, o con un menos. Lo definí con un menos. Menos mu z. Nos dice que obviamente las soluciones de esto que está acá, como es una ecuación lineal, las sabemos resolver. Si escribo soluciones de la forma z0 exponencial de lambda t, me dice que lambda cuadrado es igual a menos mu, y por lo tanto nos dice lo siguiente. Si lo graficamos, pues eso voy a mostrar con computador, nos dice que esencialmente lambda es igual a raíz cuadrada de mu, que vale en este caso, si coloco los signos de mu, si quieren menos mu vale eso, así que si lo coloco así me queda p phi cuadrado partido por i menos g partido por l. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice, bueno, si dibujo el espectro, parte real y parte imaginaria, eso os voy a mostrar con el computador, pero en el futuro les voy a mostrar en estabilidades más complejas, pero me dice que si la gravedad, si mu es positivo, entonces esencialmente esto es un número imaginario, y por lo tanto me dice que es estable, es decir, las soluciones oscilan. Si en cambio mu es negativo, entonces esto es un número real, puro, tiene un número positivo y negativo, porque la raíz me da dos signos más menos, y por lo tanto las soluciones explotan. ¿Ok? Eso es lo que me dice análisis lineal. Ahora, ¿qué me dice el sistema de un punto de vista de las soluciones? Que es lo interesante entender. ¿Ok? Bueno, eso sería análisis lineal. No me cuesta en 2 segundos mostrárselo linealmente. Eso hace el sistema, digamos. Entonces, les puedo, si quieren, ilustrar un poco rápidamente cómo hacer esto, digamos, espectral, porque en el futuro lo van a necesitar. Entonces, o sea, yo calculo valores propios, pero quiero mostrar el computador, me puede calcular muchos valores propios, así que voy a aprovechar de mostrarle esta idea para en el futuro también explicarle lo que va a ser una bifurcación. Entonces, ¿cómo lo hago con el computador? Porque el computador no le puedo pasar una ecuación segundo orden y entenderla. Entonces, el computador lo que entiende es ecuaciones de primer orden. Entonces, para el computador, simplemente si yo escribo la ecuación z punto igual a b, b punto igual a menos mu zeta, eso es equivalente a escribir z dos puntos igual a menos mu zeta. Pero para el computador él lo escribe, si se lo escribo así, tengo una matriz lineal de la forma d a de t de zeta igual b, y al otro lado tengo una matriz de 2 por 2 que me dice que la primera componente es 0, 1, y la otra componente es menos mu 0. Y eso lo multiplico por el vector zb. Simplemente eso, reescribí la ecuación de forma lineal. ¿Por qué hago esto? Porque en el futuro, cuando tenga ecuaciones mucho más difíciles, voy a escribir eso y rápidamente puedo calcular el espectro. Entonces, esta vez voy a usar el computador. Bueno, acá está nuestra ecuación. Me dicen si ya les apareció la simulación, mientras yo coloco simplemente el computador para que lo calcule. ¿Les apareció la simulación? Solo me lo pueden confirmar o me avisan por el chat, simplemente para no veamos, tengamos mucho retraso. Entonces, tengo una ecuación que calcula esto que se llama Matrix Spectrum. Está por acá, acá está. Supongo que ya les apareció. Entonces, voy a escribir esta matriz lineal que en el computador, fíjense, le puedo decir, ok, aquí él escribe así las matrices, está acá abajo, me dice entonces 0, escribo 0, 1, y la otra era mu, lo voy a colocar m, 0. Es exactamente eso. Y le digo al computador que me calcula la matriz, por supuesto hay un solo parámetro, m, entonces me dice cuando mu es positivo, era la gravedad que gana, y aquí me representa la parte imaginaria y la parte real, y efectivamente es el espectro que estaba mostrando antes. Lo interesante que muestra esto, bueno, se lo puedo calcular por espectro, si me dan matrices muy grandes, calcula, obviamente resuelve las ecuaciones polinomiales numéricamente, y por lo tanto me da el espectro. Entonces, pero fíjense, lo interesante es que cuando mu es 0, fíjense lo que pasa. Se pasa el estado real al parte imaginaria, como les mostré. Y todo eso ocurre cuando mu es 0. Así que ahí tenemos soluciones que oscilan exponencialmente. Y cuando mu 0 significa en nuestro caso, significa estrictamente 0, significa que coincide, hacemos coincidir la
fuerza de gravedad con la fuerza, en este caso, centrífuga. Y cuando le ganan fuerza centrífuga pasa algo interesante. Pero, ¿qué es lo que pasa interesante? Déjenme quizás escribírselo en la ecuación. Entonces, lo que lo decía el computador que me permite escribir esta ecuación no lineal que acabamos de ver, la voy a escribir y voy a tratar de convencerlos cómo es la dinámica antes de ir a analizarla y verla. Entonces, el computador también me permite escribir ecuaciones muy fácilmente, cuando son muy simples, en forma directa. Acá está. Entonces, aquí uno escribe las ecuaciones y me las grafica. Yo simplemente las escribí para ahorrarme un poco de tiempo. La escribí yo más rápido. Simplemente acá está, la escribo en primer orden, la reemplazo acá. Así me demoro menos segundos. Y aquí escribí, si miran acá, ¿qué escribí? Esto significa dtu igual v, dtv igual a menos mu u más, en este caso puse menos a u cubo y también coloqué disipación. D por ahora no está en nuestra ecuación, pero simplemente lo puedo jugar. Tengo varios parámetros que están acá. Entonces disipación es D, lo voy a hacer 0, estamos quedando sin disipación. Tenemos, en este caso, mu es m, mu1 y A el término de saturación. Por simplicidad lo puse 1, pero obviamente puedo colocar cualquier valor, da lo mismo. Lo interesante en este caso es cuando la gravedad gana. Cuando la gravedad gana, esencialmente es el signo que domina y fíjense, obviamente si hay condiciones iniciales, nuestro péndulo tendría un espacio-fase como el que está ahí, que están viendo. Lo interesante es qué pasa si ahora yo hago que la solución pierda estabilidad. Esta pérdida de estabilidad es lo que llamamos inestabilidad. Entonces, en este caso las soluciones satisfacen senos. ¿Por qué? Porque el valor propio del espectro es positivo, pero cuando cambie de signo, ok, para cambiar de signo entonces tengo que cambiarlo, ok, tengo que hacer un cambio acá, antes de eso tengo que permitir que me deje colocar soluciones negativas el parámetro. Ahora sí, borro ahí. Ahí está la solución y fíjense, voy a cambiar de signo, por ejemplo, ahí cambió de signo y miren cómo el espacio-fase ahora. Cambió completamente, antes eran círculos, lo puedo borrar y ahora son así. Lo que pasó en el sistema entonces es que la solución pasó de ser lo que llamábamos ante un centro, soluciones que oscilan en torno a él, estable en sentido Lyapunov, a una solución que se transforma en un punto hiperbólico, soluciones que crecen exponencialmente y decrecen exponencialmente, que son las direcciones que están acá, y me permite entonces ver un nuevo espacio-fase. Cuando ocurre esto, Poincaré inventó la palabra bifurcación. Él dice que cuando el espacio de fase cambia cualitativamente, entonces tenemos una bifurcación. Y lo interesante, vamos a tratar de explicar todas estas cosas, es que aparecen nuevos puntos de equilibrio. Ahora aquí hay un centro y aquí hay otro centro que antes no existían. Cuando mu es positivo, esos puntos no existen. Fíjense, si borro, no hay puntos de equilibrio acá. Si una condición inicial está acá, el único punto de equilibrio está acá. Esto nos muestra lo que hace esta ecuación muy simple, que es el péndulo que le ilustré al principio de la clase, hace una bifurcación, es decir, tenemos equilibrios, calculamos su estabilidad, la estabilidad depende de los parámetros, cuando yo cambio los parámetros pierde estabilidad o puede perder estabilidad, y la pérdida de estabilidad está asociada a la emergencia de nuevos equilibrios. Por ejemplo, si cambio el parámetro acá, el sistema entonces cuando cambia de signo puede dar origen a nuevos equilibrios. Por ejemplo, ahí vemos cómo cambia el espacio-fase, aquí hay un equilibrio. Hay un nuevo equilibrio aquí y hay un nuevo equilibrio por simetría acá. Y ahora este punto acá es hiperbólico. Ahora, antes de ir y explicar esto un poco mejor, también voy a colocar disipación, es decir, que al péndulo, ahora cuando el anillo se mueve, le permito incluir la disipación. Eso lo hace este parámetro que está acá. Veamos lo que pasa ahora. Entonces, para mu positivo, y volvemos al caso que la fuerza centrífuga no es muy grande, entonces tenemos un atractor, es decir, mi péndulo simplemente converge a la vertical, que era lo que les decía al principio, que si yo vendiera Fantasilandia, el péndulo de Andronov, pondría una silla, un sistema que gira. En este caso, simplemente suelto el péndulo y lo que vería es que se va a la vertical y después sigue girando. Sin embargo, si lo hago girar muy fuerte, entonces lo que diría esto es que este parámetro mu lineal que da cuenta de la competencia entre la gravedad y la fuerza centrífuga cambia, como en este caso está acá, y si hago eso que está ahí, entonces esa solución se vuelve inestable, ¿okay? Y aparecen, como ven ahí, nuevos equilibrios. Si ven ahí, entonces ahora el espacio fase cambió completamente, tengo un equilibrio ahí y tengo por supuesto un equilibrio acá. Aparecen dos nuevos equilibrios. Así que hay lo que llamamos una bifurcación. Entonces, voy a tratar de explicarle un poco todo esto que estamos viendo ahí, que se puede entender fácil, pero al mismo tiempo creo que es un ejemplo muy ilustrativo de entender todos estos conceptos importantes, ¿no? Entonces espero que les aparezca la tablet y, ok, ahí ya les apareció entonces. Entonces, lo que acabo de decir es que, ok, eso nos permitió, lo primero que vimos
y la primera observación que deberíamos hacer notar es que vimos que al mover, entonces, la solución, hagamos algunas observaciones mientras vamos entendiendo más cosas. La primera cosa que vimos fue que, entonces, al aumentar phi, que es equivalente a hacer que nuestro mu cambie de signo, al aumentar phi, okay, la solución θ igual 0, perdió estabilidad. Pierde estabilidad. Y cuando algo pierde inestabilidad usamos un concepto preciso, eso lo llamamos inestabilidad. Entonces lo que vimos es que el sistema, cuando yo aumentaba los valores, vimos cómo pasó de algo ser estable, cómo pasó de algo ser estable a algo inestable. ¿Ok? Entonces lo que vimos es que antes eso significaba, físicamente significa que nuestro sistema está girando, no olviden, está así, girando así, era estable para Phi, y uno dice, pero ¿cuál es el Phi crítico? Es cuando esto se hacía cero. Es decir, para Phi igual a menor que G partido por L por I al cuadrado. ¿Por qué? ¿De dónde sé eso? Bueno, porque obviamente esta ecuación de valores propios me dice cuando esto cambia de signo. O sea, esto cambia de signo cuando efectivamente Phi es igual. Y por lo tanto, Phi al cuadrado es menor que G partido por I partido por L. Es decir, la fuerza centrífuga es menor que la fuerza gravitacional. Y entonces, cuando aumentamos esto, el sistema da origen a nuevos equilibrios que corresponden ahora que phi o que zeta sea distinto de cero, es decir, que hay un ángulo, y como el sistema está girando, entonces corresponde a una solución así, como les mostré al principio, pero voy a volver sobre la simulación al final para ilustrar esto. Ahora el sistema está girando así con un ángulo finito, y eso ocurre cuando phi, entonces cuando phi es mayor en este caso que G partido por L por I. Cuando es mayor, entonces aparece un nuevo equilibrio. Entonces ahora la solución vertical, en este caso la solución que teníamos antes, esta está así, vertical, es inestable. ¿Ok? Vemos que esta solución pierde estabilidad, ya no es estable, esa solución que tenemos ahí dejó de ser estable. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Porque les mostré esa solución de equilibrio, pero ¿dónde saqué que hay equilibrio? Bueno, eso lo saco muy simple. Mi análisis débilmente no lineal me enseña bien eso. Me dice que tenemos mu por zeta menos a zeta al cubo. Fíjense, equilibrios. En esta ecuación sí puedo calcular los equilibrios muy fácilmente. Los equilibrios son zeta punto igual a zeta 2 puntos igual a 0. Por lo tanto, me queda que 0 es igual a mu menos zeta menos a zeta al cubo. Por lo tanto, me dice que una solución es zeta igual 0, esa ya la sabemos, corresponde a la solución vertical que está girando, pero la ecuación cúbica, al sacar una solución, me queda una ecuación cuadrática, tiene otra solución no trivial, que tiene la solución en este caso, que me queda entonces menos mu partido por a raíz cuadrada. Esta solución, esta es la solución interesante, que es la que veíamos recién girando, era la solución interesante cuando esto gira. Esta solución solo existe cuando mu es negativo, es decir, cuando phi es al cuadrado es mayor que g partido por l por i. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sistema? Y aquí viene la idea de Poincaré, digamos, de llamar este tipo de cosas bifurcación. Entonces, la idea de Poincaré de llamar bifurcación a esto viene de una idea muy simple, que es, bueno, vamos a volver a colocar a Poincaré. Entonces, Poincaré lo que dice es, mira, lo que pasa es que si ahora hagamos el siguiente ejercicio, dibuja en el plano, dibuja si quieres cita, y acá colocamos cita punto. Y coloca en el eje horizontal el parámetro de bifurcación que llamé mu. Entonces, y coloquemos acá que mu es 0 aquí. Aquí voy a colocar que está el eje cuando mu es 0. Aquí colocamos mu igual 0, punto de bifurcación. Entonces, lo que veríamos es que para mu negativo, la única solución que tiene esta ecuación es mu igual 0. ¿Ok? Porque la raíz cuadrada está en el plano complejo, no está en el plano real, un número imaginario la resolución. Y cuando mu es distinto, es mayor, cuando mu, perdón, lo dibujé al revés, dibujé con mi signo, lo dibujé al revés, perdón, lo dibujé al revés. Entonces, tenemos que cuando mu es positivo, la única solución que existe es 0, así que está hacia acá, hacia acá. Y cuando mu es distinto, es negativo, aparecen dos nuevas soluciones que son las raíces cuadradas, así que me queda algo así.
Y bueno, uno puede mostrar que la solución, ahora la solución cero es inestable, ya lo mostramos a través de calcular el espectro, y por lo tanto lo que vemos es que el sistema hace una bifurca, hace especie de tenedor. En inglés hablamos de pitchfork, hablamos de tridente o horqueta, es la palabra correcta en inglés, donde pasamos de una solución que tiene, acá está solo esta solución, y acá bifurca dos nuevas soluciones que de alguna forma se llevan la estabilidad. ¿Y qué significa? Porque les dibujé el plano. Bueno, dibujé el plano porque si acá yo cortara un plano y si hiciera, ¿cómo sería el sistema dinámico en este plano cita, cita punto? No olviden que acá estoy colocando cita y cita punto. Bueno, acá esto era un centro, es decir, que acá las soluciones están girando en torno a este punto así, en un centro. Y si lo corto acá, ¿cómo es el sistema dinámico asociado? ¿Cómo el espacio-fase? Bueno, el espacio-fase en esa zona va a ser simplemente lo que vimos en el computador. Va a ser una cosa así. Aquí hay órbitas que están en torno a estas trayectorias y por acá tengo soluciones que están así. Así que ahí vemos cómo entonces el sistema bifurca de un espacio a otra solución. Entonces Poincaré, digamos, bueno, primero que nada va a decir que mu igual 0 corresponde a punto de bifurcación. Los puntos de bifurcación, de un punto de vista físico, tienen una relevancia muy importante. ¿Cuál es? Típicamente es cuando hay un intercambio de la dominancia de una fuerza sobre otra. Pueden ser muchas razones, pero en general, por ejemplo, si ustedes toman, no sé, una tetera o una olla con agua y le empiezan a calentar, al principio el líquido está quieto, casi no se mueve, uno lo puede ver y es medio transparente, pero si la temperatura es suficientemente alta, en algún momento van a empezar a aparecer burbujas y hace lo que llamamos una transición de fase, empiezan a haber gases, si miran el líquido está desordenado, etcétera. Uno puede mostrar que hay una temperatura crítica donde de alguna forma está pasando algo. Y lo que pasa es que en realidad la fuerza de flotación entra en competencia con la gravedad y uno puede mostrar que hay una temperatura donde ese fenómeno ocurre. Todo punto de bifurcación en la naturaleza corresponde al cambio de algún tipo de dominio, de algún tipo de fuerza u otro fenómeno sobre otro. Así que son siempre muy interesantes. La bifurcación es que esto es cero y eso corresponde en nuestro caso que simplemente se iguala para la solución vertical. Cuando tomamos la solución vertical, la fuerza centrífuga iguala a la fuerza, en este caso gravitacional, que en nuestro caso es simplemente imponer esta condición. ¿Okay? De ahí si quieren uno saca dos frecuencias características, una de la fuerza centrífuga y otra de simplemente la gravitación, la frecuencia natural al cuadrado, y eso iguala a estas dos cantidades. Así que eso corresponde físicamente a la condición crítica que hace que esto bifurque. Entonces Poincaré descubre que hay bifurcación y a diferencia, como les dije, que calcular la solución es difícil porque pueden haber muchas, lo que descubrimos es que en espacio-fase, entonces teníamos la siguiente imagen, teníamos una imagen muy simple. Para cuando la gravedad dominaba, entonces teníamos un centro, ¿ok? Si a nuestras ecuaciones le agregamos disipación, bueno, voy a hacer primero sin disipación, después con disipación. Entonces teníamos eso, z, z punto, y entonces acá tenemos z, z punto, y lo que vemos, esto, el primer caso era cuando mu era positivo, cuando mu era negativo, vemos que hay una bifurcación, y lo que acaba de pasar es que el centro se transforma en un punto hiperbólico y origina dos nuevas soluciones. Entonces, lo primero que vemos e interesante es que, eso deberíamos anotarlo como una observación muy importante, es que las inestabilidades pueden dar origen a nuevas soluciones. Las inestabilidades dan origen a nuevas soluciones. ¿Ok? Eso es la primera cosa no trivial que uno descubre. Las inestabilidades dan origen a nuevas soluciones. Ahora, Poincaré vuelve a insistir como uno dice, pero aquí hubo un cambio importante en la geometría, si yo cambio un poco la frecuencia natural, la gravedad, cambia un poco cualitativamente, pero aquí cambia algo de tener algo que era un centro a tener algo que tiene una estructura con dos centros. Entonces, Poincaré va a definir la noción de bifurcación, motivado por estas cosas, pero una noción que se aplica mucho más allá que las inestabilidades. Todas las inestabilidades son bifurcaciones, pero a veces tenemos bifurcaciones que no son inestabilidades. Entonces, Poincaré lo primero que va a decir es que va a definir la noción de bifurcación, ¿ok? Él va a ser quien va a definir esta noción, y él va a decir que ¿qué es una bifurcación? Simplemente decir un cambio
cualitativo del espacio-fase. Cuando yo tengo un cambio cualitativo del espacio-fase, hablamos de bifurcación. Si no hay cambio cualitativo, entonces no hablaríamos de bifurcación. Entonces, si vuelven al ejemplo que estaba mirando, simplemente para decirles cambio cualitativo, para volverles a colocar acá, esto es con disipación, lo comento al tiro, pero para volver a verlo, ¿qué significa con disipación? Es que fíjense, en este caso, Poincaré diría, ok, tengo este espacio-fase, el que están viendo, supongo, ahora, veo que hay dos atractores y hay un repelor o un punto hiperbólico que está aquí, ¿ok? Pero si yo cambio mi parámetro y ahora hago que este cambie hacia acá, por ejemplo, cuando es positivo, el espacio-fase cambió. Fíjense que la geometría ahora es otra, la geometría es distinta. Entonces, para Poincaré, él solo va a mirar la geometría del espacio-fase y va a decir, si la geometría del espacio-fase cambia, es bifurcación. Ahora fíjense, tengo 1.1, pero si coloco 0.5 o algo de ese orden, 0.4, 5.4, fíjense si hago de nuevo, cualitativamente el espacio-fase es lo mismo. Órbitas tipo espirales que van al origen. No hay bifurcación. A pesar que cambié los parámetros, la dinámica cualitativa no cambia. Por lo tanto, no hay bifurcación cuando simplemente muevo un poco el parámetro. La bifurcación en realidad es que tengo una zona de parámetros, que tengo algún comportamiento y que de repente paso una zona donde hay un cambio crítico. Coloquemos en el punto de bifurcación. Si nos colocamos en 0, ahí sabemos que está la bifurcación. Veamos cómo es el espacio-fase. Fíjense que el espacio-fase cambió cualitativamente. Parece que sí, ahora las órbitas no se van como espirales, sino que se van como flechas. Voy a colocar una sola para que vean primero una. Se fijan, hace algo así y va muy, muy lento hacia el origen. La razón por la cual va muy, muy lento al origen es porque ahora la teoría lineal es cero, así que nos daría que las soluciones no convergen, no oscilan exponencialmente y no, o sea, trigonométricamente y tampoco crecen exponencialmente, que hace un análisis débilmente no lineal, o sea, solo quedarme con el término lineal para ver que eso decae muy, muy lentamente. Sin embargo, si aumentamos, si quieren ahora un poco ligeramente negativo y ahora el espacio-fase cambia. Inmediatamente vamos a descubrir que hay nuevos atractores. Hay uno acá y otro acá. Si hay condiciones iniciales, me voy a S. Si hay condiciones iniciales por acá, me voy acá. Así que efectivamente corresponde en el lenguaje de Poincaré a una bifurcación. Y así como entonces podemos entender, digamos, que es una bifurcación de un caso a otro caso. Entonces, como vieron, el análisis que hice recién, mientras espero que le aparezca la tablet, el análisis recién lo hice con disipación. Entonces, entonces al incorporar disipación, al incorporar disipación, eso lo pueden hacer con que a la ecuación inicial, uno dice, ¿cómo le meto disipación a este problema? Bueno, le pueden colocar disipación sea el problema original, si lo vuelven a escribir, entonces sería teta, 2 puntos, igual a menos g partido por l, seno de teta. Entonces tendríamos entonces aquí p phi cuadrado partido por 2 veces i más ml cuadrado, seno al cuadrado de teta al cuadrado por seno de 2 teta. Entonces disipación la incluiríamos simplemente colocando fricción húmeda, como lo haríamos, digamos, al estilo Stokes, cuando esto se mueve, cuando el péndulo está girando, tiene disipación. Ahora en nuestro análisis débilmente no lineal, lo que haría es que nos va a aparecer un término extra, simplemente vamos a tener el mismo parámetro de bifurcación, el mismo término de saturación no lineal, pero vamos a tener un término de la forma mu z punto. Entonces, este término que está acá, ¿qué es lo que hace? De un punto de vista primero espectral. Veamos, o sea, en vez de hacer esto, voy a hacer que el computador calcule por nosotros. O sea, simplemente veamos qué le hace al espectro. Entonces, esto lo que haría para la ecuación lineal, para colocarse al computador, sería dA de t, la misma ecuación que escribí antes, de zeta de b. Me queda ahora una matriz que si la escriben bien, entonces esta vez me va a quedar 0, 1, acá me va a quedar simplemente, coloqué mu, debía haber colocado otro símbolo, pero llamémosla, perdón, tilda, tilda, entonces aquí nos va a quedar mu, y acá nos va a quedar mu tilda, ¿ok? Me tiene que quedar un término que dé cuenta de la disipación, entonces eso por zeta y b. Veamos qué pasa en el espectro, simplemente usemos quizá el computador, calcula más rápido que nosotros, pero lo que quiero hacer es graficar cómo son los valores propios ahora, en este caso, de que le agreguemos disipación.
Obviamente resolver una ecuación cuadrática es bastante fácil, pero lo que más espero es que tengan más intuición sobre cómo funciona esto en el espacio, el espectro, porque eso nos va a dar intuición. Entonces le digo al computador que ahora volvamos a calcular la matriz, okay, que calcule el espectro. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, tiene esto que se llama Matrix Spectrum, que está por aquí, ahí está. Entonces, al computador, ok, acá está, me coloca en la matriz, entonces le digo, ok, que sea 0, 1, que es la definición de la velocidad, el otro aquí es un parámetro que dijimos mu, y le voy a colocar L a la disipación, o D a la disipación. Entonces, está acá. Entonces, lo primero que hago es que si solo tengo, ok, ahí estaría el caso, muy bien, cuando la gravedad gana a la fuerza centrífuga, tenemos entonces que es positivo, y por otro lado, cuando gana la fuerza, en este caso centrífuga, es puramente imaginario. Acá siempre represento el eje imaginario en la vertical, el eje real en el eje horizontal. Pero veamos cuál es el efecto de la disipación. Eso es lo interesante. Preguntémonos cómo la disipación entonces afecta a el espectro. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, la gravedad domina y le agrego un poco de disipación, veamos lo que pasa. Ah, tengo que tener signo menos. Me equivoqué, la disipación es con menos, así que solo tengo que explorar la parte negativa. Lo primero que vemos es que la disipación genera un efecto extraño. El primer efecto que genera es que ahora los valores propios tienen parte real e imaginaria, ya no son puramente reales o puramente imaginarios. Eso quiere decir que la ecuación cuadrática, cuando uno lo resuelve, entonces el discriminante ahora o me permite entrar con cosas reales e imaginarias. Así que vemos ahora eso es así. Por lo tanto, en este caso nos diría que las soluciones decaen exponencialmente y oscilan, porque tiene parte real, que es negativa, y parte imaginaria que es distinta de cero. Así que son oscilaciones que se están amortiguando a cero. Sin embargo, fíjense, voy a cambiar el rango para que veamos algo interesante. Veamos una bifurcación que no es una inestabilidad. Entonces, si uno sigue aumentando la disipación, fíjense que sigue siendo menor, 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 y miren lo que pasa. De repente se salen del plano y entran y son ahora reales. Y eso ocurre cuando la disipación es muy, muy grande, entonces lo que pasa es que ahora las soluciones son sobreamortiguadas. En este caso, el fenómeno que estamos viendo ahí es que ocurre que ahora el péndulo está sobreamortiguado. Cuando la disipación es muy grande, ya no son la parte imaginaria desaparece, sino que se pone real. Se los muestro, lo escribo, pero primero lo escribo un segundo y volvemos y lo vemos en la simulación. Disipación muy grande, ocurre este fenómeno entretenido que corresponde a lo que en ingeniería hablamos de la transición de tener algo amortiguado a sobreamortiguado. ¿Es esa una bifurcación? Y la respuesta es sí. Es una bifurcación, cambia el espacio de fase cualitativamente, pero primero se los muestro en las ecuaciones y volvemos y lo vemos mejor, digamos, de nuevo en la simulación. Entonces voy a volver a la simulación para mostrar un poco lo que acabamos de hacer, a la tablet, perdón, y después volvemos a la simulación y resumo esta idea interesante que acabo de hacer. Es decir, que cuando incluimos disipación, lo que vemos es que entonces, eso sería sin disipación. O sea, lo que tenemos actualmente sería sin disipación, no disipativo. Cuando le colocamos disipación, lo que vemos es que los valores propios se mueven con parte imaginaria, tal como lo estoy ilustrando en esta figura en azul. Eso sería con disipación pequeñita. Pero cuando la disipación es muy, muy grande, ocurre un fenómeno entretenido, es que estos colisionan e incluso colisionan un valor finito y ahora quedan puramente imaginarios. Eso es cuando la disipación es muy grande, cuando esto es grande. ¿Ok? Va a ser más grande un cierto valor, en realidad es 2, pero hay que calcularlo. Pero ocurre este fenómeno que decimos que, vuelvo a insistir, cuando está acá hablamos de, simplemente va a quedar simplemente las ideas claras, esto hablamos de oscilador, entonces hablamos amortiguado, y cuando estamos en el caso de acá, en este caso extraño de acá, hablamos de oscilador sobreamortiguado. ¿Ok? Supongo todos lo conocen bien, pero quiero mostrarles profundamente algunas de estas cosas, seguramente las conocen bien, pero creo que es importante que lo entendamos profundamente. Entonces, voy a volver a la simulación
para tratar de entender un poco más profundamente lo que acabamos de decir. Primero que nada voy a hacerlo en nuestra ecuación simple, es decir, en esta ecuación que acabo de escribir como bajo usuario, pero le voy a colocar, digamos, disipación. Primero el análisis débilmente no lineal. Las ecuaciones que nos permiten hacer análisis débilmente no lineal nos enseñan mucho, son ecuaciones muy simples que nos permiten entender bastante bien las cosas y después nos vamos a la ecuación completa, que lo voy a hacer también, pero primero hagamos análisis débilmente no lineal, que simplemente tomar esta ecuación que le llamé, estaba acá, genérica, acá está. Entonces acá puedo yo escribir las ecuaciones y entonces la tengo escrita acá para demorarme menos. Simplemente así escribo menos líneas, digamos. Pero en este código puedo escribir las ecuaciones en vivo y él las calcula. Entonces, fíjense, por ejemplo, si alguien no me cree en vivo, por ejemplo, a este B llamémoslo A, por ejemplo, o en vez de A llamémoslo B, total, da lo mismo. Ah, y esta no tiene disipación, así que le agrego disipación. Entonces le agrego menos y la disipación le llamamos D y la multiplicamos por, en este caso, U, por D, perdón, porque se tiene que ser proporcional a la velocidad. Entonces, ahí me calculó las ecuaciones, tenemos entonces eso está ahí, primero que nada entonces sin disipación, hacemos disipación cero y colocamos primero que efectivamente sea ahí tenemos las ecuaciones simplemente de, en este caso vemos un oscilador conservativo, de esos que nos gusta, que hemos aprendido de pequeños, digamos que tenemos un buen oscilador, digamos. Entonces, ahora lo que hago es que, primero que nada, le agrego disipación. Entonces, si le agrego disipación, lo que sabemos es que entonces la disipación va a hacer que el origen sea un atractor y ya las soluciones, digamos, digamos, no oscilan, sino que oscilan y se amortiguan. Sin embargo, lo que acabamos de ver es que si yo, en este caso, aumento mucho la disipación, debiera desaparecer la oscilación. Y eso es lo que llamamos de la transición de un oscilador amortiguado a uno sobreamortiguado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si coloco mucha disipación, fíjense el espacio-fase, si es que es una bifurcación, entonces voy a colocar, es como 2 el cambio, voy a colocar 3 para estar seguro. Si es una bifurcación, entonces el espacio-fase tiene que cambiar de forma. Ahora actualmente tiene trayectorias, si quieren verlo, tipo espirales en el espacio de fase. Veamos cómo son las trayectorias ahora cuando hay mucha disipación. Suelto mucha y fíjense. Ya no hay espirales. Cuando un sistema está sobreamortiguado, lo que pasa es que uno ve esencialmente que hay una recta. Ya no hay soluciones que giren, fíjense. Doy soluciones y no veo nada que gire. ¿Okay? Así que hay un cambio cualitativo del espacio-fase. Poincaré inmediatamente me diría, cambió la geometría. Antes las órbitas giraban y ahora las órbitas no giran, convergen a cero. Este cambio, que es una bifurcación, no es una inestabilidad. La solución cero es estable, siempre es estable. Los valores propios siempre tienen parte real negativa. Por lo tanto, es estable. Sin embargo, no es una inestabilidad, es una bifurcación. No olvidar, inestabilidad implica bifurcación, bifurcación no implica inestabilidad. Tenemos muchas bifurcaciones que no corresponden a estabilidad. La bifurcación es cambio cualitativo. Un problema propuesto, entretenido, solo para hacerlos pensar en casa. Ok, antes de mostrar la simulación, fíjense, voy a ver si esto me permite ver. Fíjense que, ok, doy muchas condiciones iniciales. Ok, creo que ahí las estoy casi viendo. Voy a mejorar un poco el DT para que lo vean mejor. Voy a hacer esto aún más grande. Es porque, fíjense, voy a dar condiciones iniciales. Esto entonces converge a ese punto que está ahí. Pero la pregunta es si uno, fíjense, hay como una curva extraña aquí. Hay algo extraño, doy muchas condiciones iniciales y el sistema tiende a ser una curva. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de curva son estas que el sistema quiere de alguna forma entrar? Fíjense bien ahí. Voy a dar hartas condiciones iniciales y hay como una curva aquí especial. Entonces, estas curvas son muy interesantes, llamamos variedades, que nos permiten entender un poco qué es lo que pasa. En esta no se ve tan bonita, con un seno se ve más bonita, con una función trigonométrica, pero, ok, la pregunta es cómo se puede caracterizar esa curva, pero no es tan bonita. Quizás les debe haber mostrado mejor en un péndulo, es más bonito. Pero solo para terminar la clase y que sea más entretenida y sea profunda, entonces voy a volver al problema que les expliqué al principio, pero ahora con todas las herramientas que he estado tratando de enseñarles y espero que aprendan y las entiendan bien. Entonces volvemos a nuestro problema de partida. Entonces está nuestro péndulo que está acá. Entonces parto en él. Ahí está. Bueno, está un régimen que es caótico, pero ok. Entonces en este caso, para que el sistema tenga PFI,
tengo que tener un motor, porque si no le coloco un motor no mantiene el momento angular. Entonces ese motor está ahí presente. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente si yo aumento mucho la disipación, fíjense ahí coloqué mucha disipación, fíjense entonces mi sistema si doy condiciones iniciales, entonces, bueno, se dan un poco vuelta, me cambié de ventana, tengo simplemente colocar bien las ventanas, ahí sí. Entonces, si doy condiciones iniciales, fíjense, ahí veo los dos equilibrios que habíamos visto antes. Esto en el caso de que el sistema gira muy fuerte. La fuerza centrífuga es más grande que la fuerza gravitacional y llega a este equilibrio este, y la solución que ven el péndulo acá es el atractor. Si fíjense, voy a colocar una sola curva, ese es el equilibrio. Es simplemente un lazo, es como cuando alguien toma el lazo que hablamos de vaquero, cuando uno toma algo y lo pone a girar, o si toman cualquier cuerda y la ponen a girar muy fuerte, van a ver que se establece un ángulo que es un ángulo de una trayectoria, un ángulo teta de equilibrio, que es el equilibrio. Así que el espacio-fase tiene ese equilibrio. En este caso hay disipación, ¿eh? Ahora, si yo hago que gire cada vez más lento, pero continúe girando, que en estas ecuaciones simplemente está escrita dimensionalmente, de tal forma que la gravedad valga 1 y por lo tanto, y el momento de inercia vale 1, uno se las puede arreglar para que esas cosas sean bien. Eso corresponde a que este parámetro corresponde al punto de bifurcación cuando vale 1. Por lo tanto, fíjense, cuando es más chico que 1, ya no hay más que el único equilibrio es la solución 0, la solución vertical, es decir, péndulo girando con respecto al origen. Ahora estamos en el caso que la disipación no es muy grande. Se fijan, tengo oscilaciones. Si yo aumento aún más la disipación, puedo además hacer que el sistema esté sobreamortiguado. ¿Cómo puedo hacer eso? Coloco 3 por aquí y el sistema seguramente está sobreamortiguado. Fíjense ahora, está completamente sobreamortiguado. Y lo divertido, aquí sí puedo mostrar los que les quería mostrar antes. Fíjense ahí como el sistema, veo que hay como una curva especial ahí que es interesante entender, pero el sistema ahí está sobreamortiguado. Pero la solución 0 es estable. Ahora, a pesar que esté sobreamortiguado, si yo lo giro muy fuerte, la teoría me dice que puede haber una inestabilidad. Veamos si es cierto. Si aumento esto y ahora es mucho más grande, si lo giro muy fuerte, entonces la solución vertical tiene que ser inestable. Fíjense, ahí está girando muy fuerte. Ups, y ahí se salió y se va hacia el equilibrio que tiene. ¿Ok? ¿Se fijan? Ese es el nuevo equilibrio. Si hay otra condición inicial, esa se va a ese equilibrio o se va al equilibrio acá. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos hoy que me parece importante, que espero que hayan entendido bien? Primero que nada, con este ejemplo muy simple, pero creo que el ejemplo me permite introducirles muchos conceptos importantes. El primer concepto es que tenemos una ecuación, típicamente para entender una ecuación, ¿cómo se organiza el espacio-fase? El espacio-fase vive en todas las soluciones. Lo primero que tratamos de hacer para entender cómo se organizan estas soluciones es calculando los equilibrios. Los equilibrios corresponden a que la velocidad de la aceleración sea cero. Sin embargo, en muchas ecuaciones, como las que les mostré recién, los equilibrios que nos interesan son más bien órbitas, soluciones en las cuales esencialmente una de las variables, debido a la cantidad conservada, no es un equilibrio, pero son equilibrios de la ecuación efectiva. La próxima clase les voy a enseñar cómo sistematizar el cálculo de ecuaciones efectivas a través del formalismo de Root. ¿Ok? Pero lo que descubrimos es que efectivamente uno puede tener equilibrios relativos. Ahora, la estabilidad de los equilibrios relativos y los equilibrios normales es igual, simplemente que hacer análisis de estabilidad lineal o hacer estabilidad al estilo Lyapunov o hacer estabilidad asintótica. Ahora, la que conocemos bien es el análisis de estabilidad lineal. Sin embargo, esta vez, a diferencia de solo hacer un análisis lineal, debido a que encontrar cómo emergen las otras soluciones, les hice un análisis débilmente no lineal, el cual me permitió descubrir algo muy interesante, que es cómo emergen los equilibrios, o cómo pueden aparecer equilibrios a partir de la pérdida de estabilidad de una solución. Teníamos una solución, esta pierde estabilidad, como en este caso está acá, es decir, cuando este W es menor que 0, es menor que 1, perdón, la solución, el origen es estable. Sin embargo, cuando este parámetro crece y pasa de 1, entonces pierde estabilidad esa solución. Y lo interesante es que obviamente un sistema físico, si algo pierde estabilidad, uno diría, bueno, se va a infinito. No, por supuesto que no, porque ese infinito requiere mucha energía. Lo que hace el sistema simplemente es que da origen a nuevos equilibrios. Y estos fenómenos de origen a nuevos equilibrios es lo que llamamos bifurcación. ¿Ok? Simplemente pasamos, la idea de Poincaré era muy simple, la noción de bifurcación
esta idea que la gente tenía que cuando va en un camino y llega una encrucijada y aparece más de un camino y tiene que bifurcar, irse en un camino en una dirección o en otra dirección. Y efectivamente, en este sistema hay esa encrucijada. Mi solución vertical, fíjense, se va a la izquierda o se va a la derecha. Si vuelvo, y para mostrar la encrucijada, obviamente, que toma esta elección, de nuevo parte en cero. Ahora, obviamente, el sistema, si está estrictamente en cero, no se sabe a cuál ir, pero numéricamente no está nunca exactamente en cero, o está casi llegando a cero. Por lo tanto, cuando lo hago bifurcar, esa pequeña diferencia lo obliga a irse al lado que tenía más cargado. Fíjense, ahí está, ups, y se va a ese lado acá. Y se fijan, no es casual que se está yendo al lado izquierdo, es porque como yo lo entregué desde el lado izquierdo, obviamente estaba ligeramente cargado hacia ese lado, y por lo tanto eso permitió que la solución vuelva a ese estado. Así que efectivamente uno puede tener bifurcaciones interesantes que hacen que hayan cosas entretenidas, y en realidad la emergencia de todas las soluciones, si uno mueve los parámetros, uno espera que siempre aparezcan, desaparezcan, etcétera, a través de inestabilidades y bifurcaciones. Así que espero que les haya quedado claro la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, duda de lo que les expliqué, lo pueden escribir por el chat si es que alguien quiere preguntar, o cualquier pregunta son siempre bienvenidas. No sé si está suficientemente claro o hay dudas. ¿No? ¿No hay dudas? No sé si alguien tiene alguna duda o lo que quieran preguntar. ¿Está bien entonces para todos? Hola, profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí escucho bien? Sí tengo una pregunta, pero es como más personal, ¿Ok? que, o sea, que no es como a tocar la materia, es más como Sí, sí, está bien. No te... a formas de estudio. ¿Ok? Quería preguntarle cómo lo hacía usted cuando estaba, no sé, a nuestra edad estudiando lo mismo, así como Ok. Bueno, cuál puedo le contar. costaba Sí, sí, sí. o cuál era como su estrategia. Excelente pregunta. Bueno, lo primero que yo te aconsejaría es, obviamente, no hay fórmulas generales, porque hay gente, por ejemplo, que estudia sin tomar notas, otros toman notas, otros, por ejemplo, quizás revisan las clases. Yo te puedo decir mi caso personal. Lo que yo hacía era que trataba de ir a clase, tomaba la más atención posible, le preguntaba a todo el profesor, terminaba la clase y durante ese mismo día leía la clase con cuidado. Trataba de marcar bien aquellas ideas que entendía bien y aquellas ideas que no entendía bien, y trataba de estudiar, digamos, si algún libro había algo relacionado. Tenía una única regla: nunca estudié más allá de las 8 de la noche. No me gusta estudiar en la noche. Me gusta levantarme temprano y estudiar en las mañanas, pero no estudiar en la noche. Eso me funcionó bien, nunca tuve problemas, simplemente fui bastante disciplinado en eso, y lo que hacía era que, bueno, cuando había tarea era más fácil porque eso me mantenía un orden. Entonces nunca dejaba cosas para estudiarlo una semana más tarde o algo así, y mi experiencia era que cuando llegaban las pruebas eso funcionaba bien, porque como iba estudiando poco a poco y marcaba, por ejemplo, en la clase hoy día, si yo fuera alumno diría vital aprender lo que es una bifurcación, aprender lo que es una estabilidad. Después de esta clase debo haber aprendido ese concepto. Si no los aprendí, entonces trataba de buscar más, y si tenía dudas, entonces lo que hacía era que la próxima clase le preguntaba al profesor: profesor, ¿qué es una bifurcación? No entendí. Y eso era lo que usaba. Pero vuelvo a insistir, a cada uno tiene fórmulas distintas. No creas que hay, digamos, lo que llaman una bala de plata. O sea, cada esquema se adapta a cada uno. Quizá hay gente que le gusta, a mí me gusta mucho cuando leo los libros, los subrayos, los rayos, y claro, me da pena a veces porque uno destruye, entre comillas, los libros, pero eso me ayuda a pensar profundamente. Hay gente que ocupa distintas técnicas, así que depende de cada uno. Pero yo diría que trata de descubrir cuál es la forma que te adapta más a ti, pero lo que yo sí creo que es indudable es que tienes que repasar rápidamente, reconocer qué entendiste y qué no entendiste. No sé si te queda suficientemente claro. No, sí, 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 me queda claro. Sí, ya me imaginaba algo así. Eh, Y en cuanto al tema del idioma, o sea, bueno, al menos yo personalmente ahora en tercer año, me Ujú. chocó esto de que la mayoría de la información está en inglés. Sí, Eh, Igual es complicado porque uno no lo habla nativamente, sí, entonces, sí, sí. No, ¿usted le mira, pasó algo similar o ya tenía no, a mí buen me pasó manejo? exactamente lo mismo que tú. Digamos, yo estudié en un liceo público, y
los cursos, teníamos muy poco inglés, incluso, o sea, yo creo salvo seguramente colegios en la época que les enseñaban a hablar más inglés, claramente hay una desventaja. Cuando yo era estudiante como tú, no sé, el liceo, solo teníamos una clase a la semana de inglés y cada año las clases eran bastante descoordinadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces se repetía la misma estructura, estudiar el verbo to be o algunos verbos. En realidad, desgraciadamente, era muy poco y yo creo que uno en la práctica aprendía nada. Yo creo que ustedes están sometidos a mucha más información en otros idiomas. Bueno, tuve la suerte, digamos, de, bueno, salí al extranjero, aprendí varios idiomas, digamos, eso ayuda sin duda, eso fue para mí una ayuda enorme. Pero cuando era estudiante igual que tú y estudiaba estos cursos, no quedaba más que tomar un diccionario y esforzarse lo que más podía. De todas maneras, hay buenos libros. Los libros que te recomendé están en castellano, pero hay muchos buenos libros, desgraciadamente, en otro idioma, la mayoría incluso en inglés, y la única forma de salir adelante es trabajo, desgraciadamente. Es tomar eso con diccionario, traducir, uno va aumentando la cultura. Es un proceso lento y es desgraciado. Efectivamente, en física los buenos libros están a veces mucho en otro idioma y es así. Pero no creas que tú eres el único que ha sufrido eso. O sea, en mi caso personal, sufrí exactamente quizás lo mismo que a ti y quizás hasta con situaciones más difíciles teníamos mucho menos contacto con los idiomas. Hoy día en Internet tú puedes escuchar, no sé, clases en inglés, se puede encontrar mucha más información. En mi época, o sea, en el colegio solo teníamos poco material, el colegio no tenía muchos recursos, el liceo, y en la universidad había libros, pero solo a tener un diccionario, esa era la solución. Así que no creas que es fácil, es difícil a todos, pero yo estoy seguro, y ese es mi consejo, es que todo ese trabajo nunca es mal perdido. Uno va aprendiendo más lento, es verdad, con más sacrificio, pero uno si lo hace bien y con mucho esfuerzo y cariño, uno aprende profundamente. A veces hay gente que parece, maneja un idioma, pero quizás no tiene el cuidado en aprenderlo, digamos. Entonces trato de decirte que esas dificultades son útiles, no lo creas, nos permite aprender. A mí me gusta mucho una frase que no se les había dicho, pero te la digo, de uno de mis autores favoritos, se llama Nietzsche. Nietzsche decía que uno solo se aprende de dos formas, de los enemigos y de la soledad. ¿Ok? Y yo creo que es muy cierto eso. Uno realmente aprende en situaciones difíciles. Uno realmente hace transiciones fuertes en la vida cuando está en situaciones especiales. Y por eso yo siempre digo, los niños cuando van por primera vez al colegio, imagínate, tienen que aprender a leer. Es una cosa increíble, es una transición cultural enorme. Y lo logran. Y esos cambios tan brutales, creo que son los que uno realmente aprende más. Pero es difícil, no digo que sea fácil. Entiendo. Muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o estamos bien. Bueno, si estamos bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y les recuerdo que ya subí la otra tarea. Esta tarea no va a ser, va a ser individual y iré colocando algunas colectivas e individuales a medida que pase el tiempo, pero no es que todas van a ser colectivas o todas van a ser individual. Quiero ir alternando también, pero mi idea es que logren discutir entre ustedes. Ok, nos estamos viendo entonces el viernes. Espero prontamente también entregarles las notas. Ya las estamos evaluando, pero bueno, va un poco más lento lo que creo yo, digamos. Así que nos vemos prontamente. Cuídense. Chao, profe, que Chao, esté profe. bien. Nos vemos, Chao, cuídense. profe. Gracias. Chao, profe, gracias.